Con ustedes, el profesor Luciano Jaramillo, con la clase Exégesis Bíblica. Estábamos viendo en el periodo anterior los principios, algunos de los principios, porque hay muchos, de interpretación bíblica. Y vimos algunos principios de carácter general y estábamos viendo los principios gramaticales. Y el más importante de esos principios gramaticales es el principio de la contextualización. Que un texto no se debe sacar de su contexto gramatical. Es decir, una frase, un versículo del resto de los versículos que le anteceden, lo preceden, inclusive un capítulo de otros capítulos, porque ahí se aplica uno de los principios generales, que es que la Biblia es la mejor interpretación de la Biblia. Y este principio gramatical nos ayuda a ver eso y les di varios ejemplos. Vamos a pasar ahora a otros principios, los históricos. No estoy dando todos los principios. Lo mismo que decimos que el texto tiene su contexto gramatical, es decir, dentro del mismo texto existe otros versículos y capítulos que debe contextualizarse para entenderlos mejor. Lo mismo podemos decir del contexto histórico y cultural. No debemos sacar el texto o el pasaje bíblico que estamos estudiando o exponiendo fuera del contexto cultural o histórico. La primera interpretación que tenemos que hacer de un texto bíblico antes de aplicarlo al presente, al contexto presente en que vivimos, es qué quiso decir Dios, qué quiso decir Cristo, qué quiso decir Pablo a los primeros destinatarios de su epístola, de su libro, de su oración, de lo que fuera. ¿Qué significó este pasaje del Éxodo o del Deuteronomio o de lo que fuera en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los jueces, en los tiempos donde se escribió? El sentido auténtico primario de un texto de la Biblia es aquel que Dios le dio para aquellos para quienes en primer lugar destinó ese texto. Por eso hay que estudiar la historia bíblica, hay que estudiar las costumbres del pueblo de Dios en su tiempo. Eso se llama antropología bíblica, es una ciencia completa, supremamente interesante. Usted, si no entiende las costumbres, por ejemplo, de las mujeres cuando salían al mediodía o en la tarde a sacar agua en el pozo, no va a entender bien todas las expresiones y la forma de tratar de Jesucristo a la samaritana en el Evangelio de Juan. No voy a entrar a esas explicaciones ahora, pero si usted entiende muy bien que eran las mujeres las que iban al pozo a sacar agua allá, va a entender cómo Cristo fue supremamente atrevido, porque a él le interesaba la salvación de las personas antes que nada, en presentarse al pozo a la hora en que llegan las mujeres al pozo. Los hombres no iban a esa hora. Por eso la mujer se extraña y los discípulos se extrañan que lo encuentran hablando con una mujer. Pero él iba detrás de su ministerio. Y todo el tiempo el diálogo se establece a través del agua, de la sed de uno, de la necesidad de agua para Jesús y de la necesidad del agua para la samaritana, ¿no? Pero todo ese contexto cultural, la importancia de los pozos, la importancia del agua, la importancia de la hora en que Cristo llegó, se entiende cuando contextualizamos el pasaje de la samaritana dentro del contexto histórico y cultural de su tiempo. Entonces podemos extraerle, hacer verdadera exégesis bíblica, todo el contenido de ese texto. ¿Ve? Y si no, a veces espiritualizamos demasiado el texto y nos saltamos todo ese contenido de su tiempo y venimos a espiritualizar hoy en día. La sed de Cristo, la sed de Dios, todo eso está muy bien, eso no está mal. Pero primero encuentre el sentido contextual, histórico y antropológico de su texto en su tiempo. Por eso es importante estudiar la Biblia con otras disciplinas auxiliares. En mi equipo de traductores de la Nueva Versión Internacional, yo tengo traductores, todos tienen que ser expertos en las lenguas originales de las escrituras, hebreo, arameo y griego, todos deben saberlas, una o dos de esas Biblias. Pero tengo un surtido de especialistas en diferentes campos bíblicos, además de lingüistas. Tengo antropólogos, de los mejores evangélicos que tenemos, especialistas que han sacado su PhD en antropología bíblica.
Muchos que son especialistas en arqueología bíblica, que es una ciencia auxiliar importantísima, que ha ayudado mucho a entender las escrituras hoy en día, los descubrimientos arqueológicos. Cuando Reina y Valera escribieron, tradujeron su Biblia, bueno, primero fue Reina, ¿no? Casiodoro de Reina, un ex monje también, era un colega mío, ¿no? Él, en 1569, estamos hablando del siglo XVI, publicó su primera edición de Reina. Y en 1602, otro monje, ¿no? Cipriano de Valera, la revisó y de ahí en adelante, entonces se convirtió en Reina y Valera. Y no, como dicen muchos, quién es el esposo de la Reina Valera. Eran dos señores que hicieron una traducción de la Biblia. Pero en su tiempo apenas contaban con unos pocos manuscritos muy tardíos de las Escrituras. Del siglo XI, del siglo XII, algunos pedazos del siglo IX. No se habían descubierto todavía de manuscritos antiguos de las Escrituras. La arqueología bíblica no existía. Hoy en día, en los últimos 100 años, especialmente en los últimos 50, 60 años, después de los descubrimientos de Qumran y el Mar Muerto, tenemos más de 5.500 manuscritos del Antiguo Testamento y más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento, y muchos de ellos se remontan del Antiguo Testamento, como los profetas, por ejemplo, al siglo II y posiblemente III antes de Cristo. Y del Nuevo Testamento le estamos pisando los talones a San Juan. Tenemos pequeñas partes del Nuevo Testamento del año 120, 150, y algunos dicen que aún más tempranos de lo que es el texto del Nuevo Testamento. Los originales no, todos los originales se perdieron, copias de copias, pero tenemos cantidades de copias. Y ese estudio que ustedes vieron en el cuadro, el estudio crítico de la Biblia, nos ha ayudado a compilar todo eso, a afinar el texto para que sea exacto y fiel al texto original y para que las traducciones sean bien fieles, más fieles a los originales. Entonces los traductores de hoy en día tenemos una gran bendición porque la arqueología bíblica nos ayuda a descubrir todo eso, y los expertos en semiótica y en semántica bíblica han logrado unir todos esos textos y crearnos un texto madre o padre, si usted quiere, hebreo y griego, del cual los traductores trabajamos nuestras traducciones modernas. Pero para todo eso se necesita contextualizar el texto en su tiempo. Hay palabras que en su tiempo significaban una cosa de lo que pueden significar hoy en día. Déjeme solamente darle un ejemplo, aunque me detengo un poco más en esto. En Reina Valera hay un texto que está en Romanos, y creo que está en Proverbios, que dice, ustedes se acordarán de los números: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. De este modo, ascuas de fuego acumularéis sobre su cabeza, dice la traducción Reina Valera. ¿Qué significa eso? Yo he escuchado sermones peregrinos interesantísimos sobre las ascuas de fuego, que dicen que es que le van a poner como una especie de barbecue, una hornilla caliente aquí, le van a quemar el cerebro porque ese sinvergüenza, para que aprenda, se le queman hasta lo deja calvo, yo no sé qué más le va a hacer. Castigo de Dios de fuego del cielo que le va a llover encima. Algunos predicadores imaginativos. Pues es sencillamente que estos señores no han contextualizado antropológicamente en las culturas de su tiempo lo que significaba ascuas de fuego. La Biblia está llena de modismos hebreos. Todas las lenguas, especialmente la lengua del pueblo, habla a través de modismos. El español, en Colombia, por ejemplo, tenemos cantidades de modismos. Usted escucha a un antioqueño, a un costeño en Colombia y le habla en modismos. ¿Ve? Es decir, el modismo son expresiones lingüísticas que no dicen lo que dicen, sino que tienen algo detrás de lo que dicen. Hay mucho simbolismo en los modismos. Entonces usted no puede traducir un modismo de una lengua literalmente. No puede traducir un modismo hebreo literalmente al español, porque no significa nada. Y ese es el problema de la traducción literalista, que traduce no dinámicamente, se atiene mucho a la forma gramatical original y no al contenido, no al sentido. Las técnicas modernas de traducción nos dicen, cuando se puede traducir literalmente, se debe traducir literalmente, pero muchas veces no se puede traducir literalmente. Hay que traducir dinámicamente.
entendiendo, como decía Lutero, cuando usted vaya al hebreo o al griego, vea lo que el griego y hebreo, entienda lo que significa eso en griego y en hebreo. Después olvídese del griego y del hebreo y voltéese a la lengua moderna, que es alemán o español o inglés o lo que sea, y busque las palabras en inglés y en alemán, olvidándose del griego y del hebreo, ya cuando ya comprende el sentido, y vierta ese sentido, sin que se pierda ninguna gota del sentido, en la nueva forma gramatical de la nueva lengua. Eso es dinámica, equivalencia dinámica, no formal, de sentido, no de forma. Las nuevas versiones, como la nueva versión internacional, todas las versiones modernas de la Biblia, ya no tienen las ascuas de fuego, porque no la entiende nadie, ni siquiera muchos predicadores. Entonces va a decir, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. Y ese es un modismo español equivalente al modismo hebreo. Los modismos en una lengua se traducen con modismos en otra lengua. Por eso hay que buscar, por eso necesitamos lingüistas, entre los traductores, conocedores de la gramática y del genio y del sentido de las palabras en los diferentes idiomas. No es fácil. Y así como eso podía darle yo toda la noche, me podía quedar yo con ustedes aquí mostrándoles cantidades de textos que solamente se entienden cuando se contextualizan dentro de la historia que rodeó la producción y la revelación de ese texto en su tiempo y las costumbres de las personas que vivieron en el tiempo cuando ese texto les fue revelado. Ya después lo puede entender y ya puede aplicar muy bien eso y ya no tiene que pensar que las ascuas de fuego son barbecues o parrillas de candela, ¿no? Solamente para darles un ejemplo, ¿no? Eso es importantísimo. Ahora, un segundo principio de interpretación histórica. Estamos en los principios históricos de interpretación. Uno segundo, entre otros, es que la revelación es progresiva. No se dio de un solo tiro. Dios nos reveló todo inmediatamente. La misericordia, la infinita misericordia y sabiduría de Dios nos fue entregando por dosis y fue completando su revelación. Aún después de terminarse el Antiguo Testamento, cuando llegó el último profeta del Antiguo Testamento, ¿que fue quién? El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista, fue el último del Antiguo y el primero del Nuevo. Él estuvo entre los dos testamentos. Juan Bautista tiene la gran, por eso Cristo lo ensalzó tanto, que era el último profeta del Antiguo y el primero del Nuevo fue Juan Bautista. Cuando la predicación de Juan Bautista se completó, todavía no se había completado la revelación de Dios. Ni todos los profetas nos la transmitieron, ni con los salmos, ni los libros históricos del Antiguo Testamento. Era incompleta la revelación. Hubo que esperar más de 100 años o cerca de 100 años para que se completara la revelación de Dios a través del Nuevo Testamento. Y se murió Cristo y la revelación todavía no se había completado. Y la iglesia comenzó a funcionar sin Nuevo Testamento. Y como dijimos antes, en el año 52 se escribió el primer libro de la Biblia, 49 a 52. Son fechas un poquito así aproximadas. Y comenzó a la revelación a ser reinterpretada por Pablo. Y Pablo fue el apóstol tardío, como él dice, que Dios escogió nada menos que para ser el intérprete y el transmisor de casi el 60% de la revelación del Nuevo Testamento. El que mejor comprendió a Jesucristo y su mensaje. A veces se agarraba con Pedro, nos agarraban de las barbas los dos. Y casi siempre tenía razón Pablo. Pablo fue el gran teólogo del Nuevo Testamento y el gran misionero del Nuevo Testamento y el gran evangelista del Nuevo Testamento. Después de Jesucristo no ha habido un evangelista más formidable que Pablo. Y a él le debemos el 60% de la teología y las enseñanzas del Nuevo Testamento. Así de sencillo es.
Se estaba completando la revelación. ¿Recuerdan ustedes el segundo cuadro que Dios escoge para transmitir de su mente y su corazón a unos autores humanos que no sabemos por qué? ¿Por qué escogió a Pablo? Él mismo no lo comprendía. Se llamaba hijo abortivo. Pero era misericordia de Dios. ¿Por qué escogió a Luciano Jaramillo? Para estar aquí enseñando Biblia, cuando era antes estaba diciendo misa, sacando almas del purgatorio. Yo francamente no sé. En los designios misteriosos de Dios. Yo siempre digo que Dios escribe derecho con líneas torcidas. Yo lo veo en mi propia vida. La revelación de Dios es progresiva. Luego, usted tiene que esperar muchas veces para entender lo que dice un profeta a lo que dice Jesucristo. Por eso esto, fíjese usted cómo los principios todos se tejen entre sí. Por eso tiene que moverse entre todos los testamentos, entre toda la Biblia. Porque la mejor explicación de la Biblia es la Biblia. ¿Se acuerdan que les hablé del puente ese entre Apocalipsis y Génesis? Eso nos muestra muy bien cómo la revelación es progresiva. ¿Ve? Los hechos históricos simbolizan verdades espirituales cuando así lo señalan las mismas escrituras. No tenemos nosotros que siempre poner hechos históricos como que si fueran hechos que revelan verdades espirituales. Las escrituras se encargan de mostrarlo, los hechos históricos. Y hay una gran cantidad de géneros literarios en la Biblia. Ese es otro de los principios gramaticales que se vuelven también históricos. Para usted interpretar mejor las escrituras, lo primero que tiene que saber es a qué género literario pertenece ese pasaje que usted va a interpretar. Y hay muchos géneros literarios en la Biblia. Es una de las riquezas de las escrituras. Por ejemplo, hay historia, sui generis. No exactamente historia como la historia secular o la historia moderna. Es una historia con mensaje. Es una historia teológica. Porque a Dios no le interesa tanto narrar historias o hechos como transmitir su mensaje, transmitir su voluntad. Entonces, toda la historia de la Biblia es una historia que está siempre embarcada en un mensaje teológico. Y lo mismo en la historia de Jesucristo. Los evangelistas no tenían interés en referir como un periodista de hoy en día los hechos de la vida de Cristo. Lo dice el mismo Lucas. Ese es el que dice, Juan el que dice, es Lucas, dice que se ha escrito tantas cosas sobre Cristo, pero que las que se escribieron para que todos creyamos que Él es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en Él. Es una historia intencionada y tiene que interpretarla como tal, pero hay historia en la Biblia y libros enteros que son historia, aunque siempre tiene mensaje. Hay mucha poesía en la Biblia, libros poéticos enteros como los Salmos, Cantar de los Cantares. Hay lo que se llama la literatura sapiencial, que es mucho más filosófica, como Eclesiastés, como Proverbios. Y en otros libros hay literatura sapiencial. El Sermón del Monte es sapiencial, es en la línea y en la tradición sapiencial. Jesucristo era un semita que estaba en la línea de los grandes sabios del Antiguo Testamento, Salomón y compañía. Hay literatura apocalíptica que tiene sus propias leyes y sus propias claves hermenéuticas que hay que entender. Usted no puede entender las narraciones del Apocalipsis como entiende las narraciones de los evangelios o de las epístolas, porque es una literatura diferente, simbólica. Y la literatura apocalíptica tiene sus propias leyes. Hay un curso especial que yo lo dicto y se dictan en los seminarios y se debe aprender bien por quienes van a predicar las claves de interpretación y hermenéutica de la literatura apocalíptica. Tienen sus propias claves, no vamos a tenernos en ellos aquí. Enmarque el pasaje dentro de qué clase de literatura. Usted no puede interpretar poesía como si fuera historia o historia como si fuera poesía. Por eso no crea usted que esto es tan fácil. Ustedes están haciendo una gran cosa. Y eso es una bendición de Dios para ustedes, asistir a esas clases. No se pierdan ninguna. Y a todas las que puedan tener. Es prepararse mejor para interpretar la palabra, para ustedes y para los demás. Porque ustedes ven que esto no es cosa como de soplar a hacer botellas, no. Como les decía al principio, la Biblia es un libro de poesía, un libro de historia, un libro de sermones. Los Hechos de los Apóstoles, estoy ahora en las clases introductorias de homilética que estoy dando los sábados y lunes.
Estoy diciendo, la Biblia en buena parte es una colección de sermones. En los Hechos de los Apóstoles, más de la mitad del libro son sermones. Hay más de 12 sermones, sermones de Pedro, sermones de Pablo, sermones de Esteban, sermones de Felipe. Están todos los sermones ahí. ¿Ve? Entonces, todos los libros de la Biblia tienen un contenido teológico, de la mejor teología. La mejor teología es la teología bíblica. Y ahí nacen las demás teologías. Es decir, aquella teología que se desprende naturalmente de la narración o del texto bíblico. Usted se lee el libro del Génesis y en ninguna parte hay una afirmación teológica dogmática que dice que Dios es creador. No, en ninguna parte dice Dios es creador, como una afirmación dogmática. Pero cuando usted ya se ha leído 2 o 3 versículos del Génesis en el primer capítulo, ya sabe que Dios es creador. Y ese es buen exégesis. Se desprende la verdad de la creación de la misma narración. El pueblo semita, el pueblo oriental, el pueblo de la Biblia, hacía teología en el camino, en la acción, en los actos. Y el Dios de la Biblia no es tanto un profesor académico que se pone a enseñar las verdades abstractas como un filósofo griego o como un profesor universitario moderno, sino que comienza a hacer teología con sus manos, con su boca. Y lo mismo Jesucristo. Jesucristo enseñaba haciendo. Jesucristo enseñaba demostrando. Una teología viviente. Pero la Biblia es un libro teológico, lleno de verdades importantes que se deben creer y verdades que se deben practicar. Entonces hay que buscar esas verdades que nos enseña, pero sacarlas, dejar que la Biblia no las dé, no se las metamos en la Biblia. Una de las cosas más combatibles en los traductores, y no es permitido a un traductor, es introducir su propia teología dentro de la Biblia. Tiene que fijarse en el texto original y lo que dice el texto original póngalo en la lengua. Aunque eso que usted descubre en el texto original traduciéndolo de allá fielmente, de pronto le pise los talones o los dedos a su teología. Por eso hay Biblias que no son recomendables, porque son traducciones doctrinales, sectarias. Y yo le puedo mencionar algunas. La traducción de los mormones. Ellos no traducen ateniéndose al original, sino que tuercen el texto para que favorezca sus doctrinas. Lo mismo la de los testigos de Jehová, la del Nuevo Mundo. Y no quiero avanzar en atacar a nadie más, pero son evidentes. Y esas traducciones no merecen ser leídas porque se han hecho intencionalmente sectarias o doctrinales. Deje que la Biblia diga. A veces la Biblia nos golpea. A veces golpea nuestras propias opiniones. Y en ese ejercicio de interpretación que veíamos en el cuadro aquel del principio, nos equivocamos. Hay predicadores que se equivocan, hay maestros que se equivocan, somos humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cristo nos previno sobre eso, sobre los falsos maestros. Y la iglesia primitiva desde el principio, con los apóstoles y Pablo y Juan, tuvieron que luchar, por ejemplo, contra sectas que surgieron alrededor de la persona de Cristo, como los gnósticos, que le dieron mucho problema a la iglesia primitiva. ¿Y qué era lo que pasaba? Eran interpretaciones torcidas del texto de las Escrituras, de la persona de Cristo y las enseñanzas de Jesucristo. Entonces hay que manejar la teología bíblica con mucho cuidado. Las verdades fundamentales teológicas de la Biblia que atañen a nuestra salvación, a nuestra vida, esas verdades están claras en la Biblia. No necesitamos muchos esfuerzos para descubrirla. Todo aquello que atañe a nuestra vida, que Dios es creador, que Dios es providencia, que Dios cuida de sus criaturas, que Jesucristo es Salvador, que hay una vida eterna, que tenemos que dar cuenta de nuestros actos al Señor, que la salvación es por gracia y no por obras, eso está muy claro ahí. Del lado al lado de la Biblia. Y bien especificado en esa revelación progresiva que decía, se fue clarificando más y más y más y más. Hasta el final llegamos a la claridad de un Pablo que lo dice expresamente, que solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres. Esas son las palabras que tenemos. ¿Para qué buscar más intermediarios? Ahí está en la Biblia, está clara. ¿Verdad, no?
que todos vamos a morir y que después de la muerte vamos a tener juicio, que Cristo va a venir por segunda vez. ¿Cómo podemos negar esas verdades? Está claro en las Sagradas Escrituras que existe un Dios que es Padre, que es un Dios que es Hijo, que un Dios es Espíritu Santo, que hay una Trinidad en las Escrituras. Muchos dicen, ¿dónde está el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Bueno, usted no necesita que me lo diga que está, yo lo veo chapaleando por todas partes. Yo lo veo acompañando la acción creadora de Dios sobre las aguas primitivas, sobre la creación primordial. Yo lo veo en boca de los profetas. Yo veo cuando habla que se repite cantidad de veces en todo el texto bíblico, en toda la Biblia se dice, y el Espíritu de Dios estaba con Sansón, y el Espíritu de Dios estaba con David, y el Espíritu de Dios estaba con Elías. Esa expresión está por todas partes. ¿De qué espíritu se trata? Se ve en todas las Escrituras la presencia del Padre, la realidad del Hijo encarnado y la acción del Espíritu, que actúan en consumo y en consenso como si fueran una sola realidad. Vamos a parar aquí, después seguiremos entonces.